One, two, one, two, three. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Never had much faith in love or miracles. Muy buenos días, compañeros de Anafinet. El día de hoy estamos transmitiendo Proyecto Grado Cero desde la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Estamos transmitiendo hoy miércoles 31 de octubre y vamos a platicar de un tema sumamente importante, interesante, sobre clasificación arancelaria. Y para eso nos acompaña el día de hoy una eminente profesora. Ella es la licenciada Ivonne Reyes Mora, es profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, profesora. El día de hoy nos acompaña también en la mesa Mauricio Siliceo y David Salinas. Pues bueno, sin más preámbulos, le cedo los micrófonos a la profesora Ivonne Reyes Mora. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación y espero que el tema pues sea interesante y les sirva, ¿no? Para posteriormente. Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene la clasificación arancelaria de mercancías. Tenemos que partir del hecho de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, que México forma parte de esta organización y que lo que ha buscado la OMA es crear estándares internacionales para que en todos los países tengan la misma codificación y sea más ágil el comercio. Es decir, lo que se ha buscado actualmente es que el comercio sea más rápido, más ágil, con menos barreras y dentro de ellas, el crear un estándar en cuanto a clasificación arancelaria. En este caso, la OMA creó un método que es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Dentro de este sistema armonizado, la OMA buscó que se agrupara en números todas las mercancías que existen a nivel mundial, ¿no? Todo lo que nosotros nos podemos imaginar, desde, un animal, en cuanto a la tecnología, las computadoras, inclusive quizás voy a decir un ejemplo muy, muy absurdo, el semen de bovino, cosas que quizás no nos imaginamos, clasificarlas y que estén dentro de tengan una codificación numeraria. En este sentido, lo que busca la OMA es crear estos códigos numéricos que sean a nivel internacional y que en todos los países se ocupen de la misma forma, de tal suerte que, por ejemplo, lo que ha buscado la OMA es agruparlos, por ejemplo, por el reino animal, reino vegetal, a su vez por el reino mineral y partiendo de lo más simple a lo más elaborado. En este caso vamos desde el animal, por ejemplo, un caballo de raza pura, hasta ya lo que son manufacturas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este sentido, la OMA nos da este sistema armonizado que ocupamos internacionalmente y que ya en México nosotros, lo plasmamos en nuestra Ley General de Importación y Exportación. El sistema armonizado, así, a su vez, proporciona ese código numérico que se compone de 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos que nosotros vamos a encontrar se refieren al capítulo que estamos en el capítulo en el cual nos vamos a ubicar. Posteriormente, los siguientes 2 dígitos, estamos hablando de 4 dígitos en total, ya se refiere a la partida. Los siguientes 2 dígitos se van a referir a la subpartida y ya nosotros en México asignamos 2 dígitos más para formar ahora sí lo que es la fracción arancelaria. En este caso, pues lo importante es que estos son estándares internacionales y que ya en México nosotros ya le damos lo que se llama fracción arancelaria. Ya cuando estamos hablando de la fracción arancelaria, pues ya viene la parte más interesante y complicada, ¿no? La importancia de clasificar correctamente la mercancía y ¿para qué nos sirve la clasificación arancelaria, ¿no? O sea, la importancia de clasificar y ¿para qué nos sirve? Lo primero, la clasificación arancelaria nos sirve para determinar el arancel a aplicar, ya sea a la importación o a la exportación. En este caso, al nosotros asignar una fracción arancelaria, estaremos también asignándole un arancel a la mercancía y por ende otras tantas obligaciones que ahorita las vamos a ver. De aquí que si nosotros clasificamos incorrectamente, ¿qué va a suceder?
como yo no clasifico correctamente, no se asigna el arancel correspondiente o el correcto, y entonces ¿qué va a pasar? Que se va a fincar una responsabilidad. ¿A quién le van a fincar la responsabilidad? Bueno, pues el artículo 54 de la ley aduanera, cito tal cual, dice: el agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria. Es decir, en este caso el agente aduanal es el responsable directo de que se clasifique correctamente. En el caso de que no clasifique correctamente, bueno, entonces aquí se van a desencadenar una serie de situaciones, como es el hecho de una infracción en materia aduanera, como es el que se cree un crédito fiscal, el que se inicie un procedimiento y quizás hasta el embargo de las mercancías, ¿no? Entonces, el no clasificar correctamente pues nos va a llevar a toda esta cascada, ¿no?, de cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos también que saber, aparte de la determinación del impuesto, ¿no?, que puede ser general de importación o de exportación? Bueno, no solamente nos marca la clasificación arancelaria el pagar el impuesto, sino también nos crea obligaciones como son las restricciones en materia no arancelaria. Es decir, como pueden ser permisos previos, como pueden ser cupos, que quizás la mercancía tenga alguna cuota compensatoria, también respecto al país, ¿no?, que sea originaria la mercancía. Y no solamente eso, normas oficiales mexicanas que se tienen que cumplir, y que al yo no clasificar correctamente caigo en la misma circunstancia. También la ley aduanera nos marca que al yo no cumplir con una norma oficial mexicana, entonces también estoy incurriendo en una infracción en materia aduanera, y al incurrir en una infracción en materia aduanera, pues también se desencadena desde un procedimiento administrativo en materia aduanera, en donde viene un embargo precautorio, y en el que yo finalmente, ¿cómo voy a demostrar que el cumplimiento de una norma, si no clasifique correctamente, pues por ende no cumplí con la norma, y por lo tanto pues entonces mi mercancía es embargada, ¿no? Entonces esa es una de las tantas cuestiones, ¿no? ¿Qué más sucede? Bueno, algo importante es que dentro del mismo sistema armonizado nos dan las pautas o la regla para que yo realice una correcta clasificación y para que yo no vaya a incurrir precisamente, ¿no?, en tener yo no clasifique correctamente, y al no clasificar pues todas las consecuencias. Y que también está plasmado en nuestra ley del impuesto general a la importación y a la exportación en el artículo 2, y nos dan una serie de reglas, ¿no? Entre ellas, bueno, tenemos la regla primera, bueno, son 6 reglas que son internacionales. Entre ellas tenemos la regla primera, que nos habla, y la cito tal cual también para que la conozcan, y nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos, de los subcapítulos tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada por los textos de las partidas y las notas de sección y de capítulo, y no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas de acuerdo con las reglas siguientes. Es decir, los títulos que nosotros podemos tener en los capítulos, que podemos tener en las secciones que forman nuestra ley del impuesto general a la importación y a la exportación, solamente nos van a llevar de la mano para ubicarnos. No nos van a dar la clasificación arancelaria, esa ya la vamos nosotros a determinar cuando estemos ya a un nivel partida o subpartida, pero sí nos van a hacer la indicación. Por ejemplo, si el capítulo primero nos habla de los animales vivos, a nosotros leer que el capítulo primero se trata de eso, y nosotros lo que queremos clasificar, por ejemplo, es una prenda de vestir, pues yo ya sé que en el capítulo primero no lo voy a encontrar. Capítulo segundo nos habla del reino vegetal o del etcétera, pues yo también sé que en ese capítulo no lo voy a encontrar, hasta llegar, por ejemplo, ¿no?, a los capítulos 60 y 70 que ya nos hablan de los textiles, ¿no? O si yo quiero clasificar un juguete y yo veo que en los capítulos 60 nos habla de materias textiles, pues yo también sé que ahí no va a estar. Entonces solamente nos van a indicar en dónde puede estar la mercancía. En el caso de los juguetes que yo les mencionaba, yo veo un capítulo 95 que se titula juguetes, pues entonces ya me indica que ahí lo puedo yo encontrar. Entonces, partiendo en ese punto, yo ya sé que ahí lo voy a encontrar. Perfecto, ya me ubiqué, ya estoy en el capítulo correcto o correspondiente. Ahora, bueno, pues me tengo que ir a todo lo demás, ¿no? Que es, ya tengo mi capítulo, pues me voy a la partida, me voy a una subpartida y finalmente a una fracción arancelaria. Entonces, esa es la regla primera. Tengo que leer los títulos de los capítulos, de las secciones, para entonces yo guiarme, y me va a dar ese valor indicativo.
Posteriormente voy a tener que leer los textos de esas partidas, de esas subpartidas y finalmente la fracción arancelaria para que entonces yo sí pueda realizar una correcta clasificación. Sin embargo, no nada más se desprende de la lectura de los textos, de estas partidas, de las subpartidas o del capítulo, sino que también únicamente me va a guiar para ubicarme en el capítulo correspondiente. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer ya que me ubiqué en el capítulo correspondiente? Bueno, pues hay una regla segunda que se divide en una regla 2A y una regla 2B que nos dice de la siguiente manera: si mi mercancía es un artículo que viene incompleto o que viene desarmado o que viene, que le falta quizás alguna pieza, ¿cómo nosotros lo podemos clasificar? Por ejemplo, ¿no? Se da mucho actualmente que tenemos el ármelo usted mismo, ¿no? El mueble, por ejemplo, ¿no? El librero, bueno, pues vienen todas las piezas, nos viene un mapa, ¿no? Un script de cómo yo lo tengo que armar, las instrucciones, y no por eso va a dejar de ser un librero aunque venga por partes. ¿Por qué? Porque tiene todas las partes que componen a un librero. Entonces, esta regla 2A nos dice eso, ¿no? Que cuando un artículo nos venga incompleto o que tenga todas las características o venga desarmado o desmontado, yo lo tengo que considerar no como un artículo desarmado o desmontado, sino que yo ya lo tengo que considerar que al realizar todas las instrucciones y yo arme con cada una de las piezas ese artículo, lo voy a considerar como el artículo. En este caso sería el escritorio, sería el librero, sería, no sé, la lámpara. Aunque venga desarmado, se considerará como un artículo completo. Entonces esa también es una de las reglas importantes, porque muchas de las mercancías que ingresan a nuestro territorio nacional por las aduanas, pues por lo regular vienen desarmadas o desmontadas para ahorrar espacio, para que en el contenedor podamos nosotros logísticamente poner más cajas, etcétera, y que sea pues más el hecho de si viniera todo montado, pues sería mucho el espacio que ocupa, pues serían pocas las mercancías que yo podría internar a territorio nacional y que entonces el flete saldría todavía más costoso. Entonces esa es una de las reglas importantes, ¿no? Que venga desmontado, desarmado, lo considero ya como el artículo terminado. La siguiente regla, ¿no? Dentro de esa regla 2 también tenemos una regla 2B, el cual nos dice que la mercancía puede ser que venga mezclado con diferentes materiales. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la plata, que para que la plata pueda pueda formarse, se pueda trabajar con ella, se necesita tener otro metal que sea una aleación. Entonces, en este caso no vamos a encontrar algo que sea plata 100%, siempre vamos a encontrar una plata un 90 y ¿qué era? Un 95%, no lo recuerdo muy bien. Inclusive cuando es plata auténtica, lo que es de plata tiene que venir con la leyenda, que es 900 y algo, ¿no? Y lo demás es aleación. Entonces, no porque tenga una aleación va a dejar de considerarse plata. En este caso, aunque venga mezclado, va a ser plata y se va a clasificar como un artículo de plata, y va a ser considerado como joyería. Y bueno, entonces, aunque venga mezclado, bueno, también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué materia predomina para entonces nosotros clasificarlo en esa materia, ¿no? Entonces, tendría que ser más de la mitad, ¿no?, del producto para que entre a considerarse como plata. Bueno, aquí nosotros debemos atender. Puede ser que sea un 50% plata y un 50% de otra aleación. Sin embargo, si nosotros dentro de la ley del Impuesto General de Importación y Exportación encontramos la fracción arancelaria que diga, no sé, plata mezclada al 50 o al 100%, sí lo podríamos clasificar ahí. Pero si no viniera tal cual, entonces nosotros tendríamos que atender a las siguientes reglas de clasificación, porque si no lo encontramos tal cual en la ley, nos tendríamos que ir a clasificar con otras reglas, como son la regla 3, que me dice que cuando nuestra mercancía se compone de diversas materias y que, no sé, al ser 50% una, 20% otra, 30% otra, bueno, ¿en dónde lo voy a clasificar? Y no porque sea plata, pues va a ser más importante que las demás. Puede ser, por ejemplo, plata con algún otro metal que se considere tan igual de importante como lo es la plata. Bueno, pues entonces es donde nosotros lo vamos a clasificar. Y en este tenor, pues nos dice, ¿no?, que siempre en este caso, el que esté llamado tal cual en la ley es el que va, en este caso,
a predominar sobre las demás. Es decir, nosotros tenemos diferentes tipos de materias, en el caso de la plata. Y como esta está tal cual plasmada en la ley y tiene precisamente una partida en específico, bueno, en este caso la plata va a predominar, ¿no?, sobre otras materias. Pero en el caso de que no estuviera tal cual en la ley denominado plata y tuviera que ser otra mercancía, es decir, que yo tuviera que buscar cuál es la que esté llamada dentro de esas materias que forman la mercancía, esa es la que le va a dar el que va a predominar y es el que nosotros vamos a determinar. Bueno, en este caso pues vamos a irnos directamente ya a la regla 3, ya que la estamos tocando, y tenemos la regla 3, bueno, tiene también se divide en 3, ¿no? Valga la expresión. Regla 3A, regla 3B y regla 3C. Cuando yo no puedo determinar conforme a la regla 2 y que predomine más alguna materia o que sea más importante una mercancía que compone mi mercancía, que compone mi producto, que compone mi artículo, bueno, entonces me tengo que ir a las siguientes reglas. En este caso tenemos la regla 3A, que nos dice de la siguiente manera: la partida más específica tiene prioridad sobre las más genéricas. Un ejemplo muy claro, tenemos por ejemplo un botiquín médico. En el caso del botiquín, pues se compone por diversas mercancías. Tenemos ¿qué es? El alcohol, el algodón, el mertiolate, las banditas adhesivas, etc. Bueno, en este caso yo tendría que clasificar pues de acuerdo a cada uno de sus componentes, ¿no? Que podría ser, pues, clasifico el alcohol, clasifico las benditas adhesivas, clasifico las gasas, clasifico, en fin, ¿no?, todo lo que le componga. Pero ¿qué nos dice esta regla? Bueno, todo esto que se considera un todo, porque finalmente es un botiquín, no estoy vendiendo, si quisiera el alcohol por aparte, pues vendería el alcohol por aparte, vendo las benditas adhesivas, no, aquí vendo un todo, un botiquín. Bueno, ¿cuál es el que en este caso pues le da el carácter, cuál está más específicamente llamado en la ley, ¿no? Entonces tenemos que atender a este sentido, y afortunadamente por lo menos en los botiquines sí vienen tal cual en la ley, ¿no? Botiquín médico que se compone de diversos productos, ¿no? En el caso de que no tuviéramos esa suerte de que estuviera tal cual llamado, bueno, ¿cómo lo voy a clasificar? Pues lo voy a clasificar con cuál de los componentes está específicamente llamado, en este caso en la ley. Sí, ejemplo, si tuviéramos el alcohol, el algodón, las benditas adhesivas, la tela adhesiva también, bueno, ¿cuál de todos estos componentes viene tal cual en la ley, ¿no? Que viniera alcohol, o que viniera benditas adhesivas, o que viniera algodón. Y conforme a eso, pues entonces lo clasificaría. En este caso, nosotros no lo podríamos clasificar ni por algodón, ni por alcohol, ni por benditas adhesivas, porque todos están igual de llamados. Entonces, ¿qué pasa cuando todos son iguales de específicos, ¿no? Que lo tengo tal cual plasmado en la ley, ¿no? En la fracción arancelaria, alcohol, fracción arancelaria, algodón, fracción arancelaria, benditas adhesivas. Bueno, cuando todos están igual de llamados en la ley, pues me tengo que ir a la regla 3B. La regla 3B nos habla cuál es el que le daría el carácter esencial. En este caso, pues a mi producto, a mi mercancía, a mi artículo. En este sentido, bueno, el botiquín ya no nos sirve como ejemplo. Vámonos a otro ejemplo. Tenemos el huevito Kinder. Yo creo que todo el mundo lo conocemos. Entonces, el huevito Kinder es una de las mercancías más difíciles de clasificar, porque se compone por un juguete, se compone por chocolate, o bueno, queremos pensar que sí es chocolate, y leche, ¿no? O sea, supone que es una capita de leche. Bueno, entonces tengo diferentes materias que componen a mi producto, a mi mercancía. ¿Cómo lo voy a clasificar, no? Entonces, en este caso, pues no tenemos una partida específica, una fracción arancelaria específica que nos diga huevitos Kinder. Bueno fuera que lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Entonces, pues tenemos que irnos a esta regla, ¿no? ¿Cuál es el que le daría el carácter esencial al producto? Aquí realmente vamos a encontrarnos con diversos puntos de vista, porque si nosotros le preguntamos a un niño, bueno, ¿tú por qué compras el huevito Kinder? Entonces él nos va a decir, pues por el juguete. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues el que le da el carácter esencial es el juguete. Pero realmente no tenemos tanto que atender bueno, yo no le puedo preguntar a un niño, dime cómo lo clasifico, ¿no? Definitivamente no. Entonces, en este caso tenemos que atender algo muy importante que va junto con esta regla que se llama merceología.
Yo tuve la oportunidad de colaborar con el doctor Álvaro Gutiérrez Arias. Él fue un vista aduanal muy inminente y que él me enseñó que la importancia de la merciología es bien grande, ¿no? ¿La merciología qué es? Bueno, pues la merciología pues es la ciencia que estudia las mercancías. ¿Pero qué es la merciología? Pues sí, la ciencia, perfecto. Bueno, la merciología nos ayuda a saber y a hacer un estudio de las mercancías desde, bueno, las preguntas más importantes que se hacen dentro de la merciología es, bueno, ¿de qué está constituida la mercancía? ¿En dónde voy a comercializar la mercancía? ¿Para qué me sirve o qué función va a tener esta mercancía? Y con base en estas preguntas es conforme nosotros también vamos a poder hacer el estudio de la mercancía y también ver, ¿no?, dónde la puedo clasificar. Puede ser que la pueda clasificar porque este carácter esencial de la mercancía puede ser que se lo dé el uso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un electrodoméstico, pues ¿en dónde se va a utilizar? Bueno, pues en la casa. ¿En dónde lo podemos encontrar? ¿En dónde los pueden vender? Bueno, pues me voy a una tienda departamental y lo voy a encontrar en el área de electrodomésticos, ¿no? No lo voy a encontrar en verduras ni en fruta, no, electrodomésticos. Entonces, de entrada, eso ya nos sirve o nos ayuda para que, bueno, pues yo sé que también en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, yo tengo un electrodoméstico, pues de acuerdo a su uso no lo puedo clasificar en animales vivos, no lo voy a clasificar en vegetales, no lo voy a clasificar en textiles, lo voy a clasificar en los capítulos, por ejemplo, 84-85, que nos habla de todos estos instrumentos, ¿no? Electrodomésticos, ¿no? Entonces eso también, de ahí podemos partir para hacer una correcta clasificación, por ejemplo, al uso, ¿no? Tenemos también, aparte del uso o cómo nosotros lo podemos emplear, pues de qué se constituye, ¿no? Que eso también nos ayuda a darle el carácter esencial, ¿no? Si tenemos una mercancía que está constituida, por ejemplo, de un textil, los textiles se dividen en puntos, punto y de no punto. Entonces, si yo sé que este textil es no punto, pues ya también me marcó el hecho de que yo me voy al capítulo de los de no punto. Ahora, partiendo de eso, también tenemos, aparte de que son de punto y no punto, también se clasifican si son textiles naturales, si son textiles artificiales o si son plástico, y también de acuerdo a su materia constitutiva, ¿cómo lo voy a poder clasificar, ¿no? Bueno, es de no punto, perfecto, me voy al capítulo de no punto. Ahora, ¿es una fibra natural, es una fibra sintética, es una fibra plástica? ¿En dónde lo clasifico? Perfecto, pues entonces me voy a la fibra correspondiente, ¿no? Entonces, de acuerdo a su materia constitutiva, que te va a dar ese carácter esencial, me voy a ir por ahí también. Y bueno, de acuerdo a su función, ¿no? También qué función va a realizar esta mercancía, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde se puede emplear, por ejemplo, dentro de la ley del Impuesto General a la Importación y a la Exportación vamos a encontrar que se pueden repetir llamadas tal cual diverso tipo de mercancías. Ejemplo, las enceradoras para piso están en diferentes capítulos y están llamados 2 o 3 veces dentro de la ley. ¿Cuál es la diferencia? El uso que finalmente nosotros le vamos a dar. Por ejemplo, si es un uso doméstico, va a ser en una fracción arancelaria. ¿Por qué se le da el carácter esencial? ¿Qué uso tiene? Pues es un uso doméstico. Va en esta fracción. Si es un uso industrial, que también le va a dar ese carácter esencial el uso industrial. Me voy a ir a otra fracción arancelaria. Entonces, dependiendo el uso, es también, ¿no?, en dónde yo la voy a clasificar. Porque pues no todas las enceradoras son iguales ni son de la misma dimensión o tamaño. Y eso también le crea el carácter esencial. En este caso, bueno, partiendo en el huevito Kinder, pues ¿qué le puede dar el carácter esencial? Comercialmente hablando, ¿por dónde se comercializa? Que es como nosotros lo tenemos que clasificar. Si nosotros nos vamos por lo que nos dice el niño, pues yo me voy por el juguete, perfecto. Un huevito Kinder, por lo común o lo más o comercialmente hablando, no lo encontramos en una juguetería. O no es tan común encontrarlo en una juguetería. Puede ser que sí, ya en las cajas, ¿no? Pero, y eso porque ponen diversos dulces o chocolates, ¿no? Pero realmente no lo ponen como vendo el juguete Kinder, ¿no? ¿Cómo lo venden? Lo venden como el dulce. Inclusive, ¿quién lo comercializa? ¿O quién lo fabrica? Pues una empresa que se dedica a hacer chocolates, que se dedica a hacer dulces, y que entonces podríamos decir que se le da el carácter esencial, ¿no? Entonces, al
nosotros ver esa parte de la merciología, ¿no? Dónde se comercializa, quién lo elabora, de qué está constituido, también nos da la pauta, ¿no? Entonces el huevito pues nos mandamos, ¿no?, a lo que son confiterías y dejamos a un lado el juguete, ¿no? Y es el que da el carácter esencial en este caso, ¿no? Bueno, si nosotros no podemos determinar por un carácter esencial, es decir, bueno, pues no está tan específico en la ley, no todos sean igual de importantes, ¿no? Imaginemos que todo es igual de importante dentro del huevito Kinder. Bueno, pues ¿cómo lo clasifico? Pues tenemos una regla 13 que también nos ayuda para llegar a una correcta clasificación, ¿no? Y que nos dice, bueno, como todas son igual de específicas, pues entonces tienes que tomar en cuenta la última partida, y ya vamos a llevarlo a nivel fracción arancelaria, la última fracción arancelaria de tomarse en cuenta partiendo del capítulo 1 al 98, perdón. Aunque bueno, el capítulo 98 es para programas sectoriales, que realmente eso no es lo más común, ¿no? Eso ya es un apartado diferente y son para los PROSEC, que eso es otro tema, ¿no?, muy distinto. Entonces, en este caso, pues me voy a la última de las fracciones arancelarias o partidas de tomarse en cuenta. Vuelvo a tomar el ejemplo del huevito Kinder, que es el más común. Y, por ejemplo, el huevito Kinder, bueno, los lácteos los encontramos en los primeros capítulos, los confituras los encontramos por ahí del 15, 16, 17, y los juguetes los encontramos en el 95. Entonces, si yo me quisiera ir por no tanto por el que le dé el que esté más específico o el carácter esencial, sino que me voy por la última de las partidas, pues bueno, aquí ya tenemos una contradicción en cuanto a clasificación arancelaria, porque la primera era, si me voy a ir por el que le da el carácter esencial, que era la regla 2B, pues tenemos que el que le da el carácter esencial, pues es el ser un dulce, una confitura, y si me voy por la última de las partidas, pues me caería en el juguete, en el capítulo 95. Entonces aquí es cuando vamos a ver la importancia de la clasificación arancelaria, porque aquí ya caemos en una contradicción, ¿no? Puede ser que alguien ocupe el criterio para clasificar con la regla 3B, pero hay quien dice, no, pues yo me voy por la regla 3C y lo clasifico como juguete. Y entonces ahí empezamos a tener esos criterios, ¿no?, de clasificación arancelaria que a la larga pues nos van a afectar a nosotros en la aduana. Puede ser que yo haya realizado una correcta clasificación, pero que cuando yo llegue a la aduana, el verificador aduanero, que es el que hace el reconocimiento, me diga, no, está mal clasificado, tú lo clasificaste en el 95 y de acuerdo a las reglas tenías que haberte ido por la regla 3B, tenías que haberte ido por el carácter esencial y no lo hiciste. Entonces ahí empezamos con esas cuestiones, ¿no? A veces, bueno, dentro de la clasificación arancelaria, ahorita como se explica, pues suena muy sencillo, ¿no? Pues me voy por lo esencial, me voy por lo específico, pero ya cuando caemos en estas cuestiones y esos diversos criterios, es cuando nos vamos a enfrentar a igual, ¿no? Aunque yo a veces clasifique correctamente, pero el verificador, ahora verificador me dice, no, clasificaste mal, pues entonces me van a levantar mi acta y me van a embargar mi mercancía porque no pagué los impuestos como debía de ser. Entonces, bueno, las reglas sí nos dan la pauta, pero pues tampoco no son el todo, ¿no?, en este caso. Tenemos, aparte de estas reglas, una regla cuarta. Hay mercancías que nunca las vamos a encontrar llamadas en la ley. Hay mercancías que solamente nos va a ayudar la merciología a poder clasificar, y en este caso se aplica algo que es la analogía, de acuerdo a la regla 4. Es decir, yo tengo que atender a las características de mi producto, de mi mercancía, y pues yo ver dentro de la ley cuál es la que tiene parecido, ¿no? Yo a mis alumnos les ponía unos ejemplos que no voy a citar porque no son para la audiencia, pero atendiendo, por ejemplo, ¿no? Suponemos que hay un producto que sirve para los dolores de cabeza y es como un masaje para los dolores de cabeza, ¿no? Entonces hay quienes, por ejemplo, que tienen enfermedades cardiovasculares, que no pueden tomar una aspirina o que no pueden tomar algún analgésico porque no les ayudaría por sus problemas cardíacos. Entonces este producto de hecho lo estaban promocionando por internet y decían, no, es que da masajes y por las vibraciones te quita los dolores de cabeza, etcétera. Y es un aparato que era para el dolor de cabeza. Perfecto. Dentro de la ley del impuesto general de importación a la exportación, pues no vamos a encontrar aparato que te quite dolor de cabeza. Pero vamos a atender cuál es
la merciología del producto. Entonces vamos a ver, bueno, ¿para qué se ocupa? Bueno, pues para que te quite el dolor de cabeza. Perfecto. Ya. Bueno, ¿cómo se constituye? Bueno, pues igual, ¿no? Por piezas electrónicas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace este producto? Ah, pues causa vibraciones, masaje, todo un masaje que va a unos puntos unos puntos del cerebro que te ayudan a relajarlo y que le quita el dolor de cabeza. Perfecto. ¿En dónde se comercializa? Bueno, pues en este caso se comercializa por internet, pero igual tú vas a una tienda donde vendan aparatos especiales, ¿no? Para los dolores aparatos especiales, ¿no? De medicina, y lo vas a encontrar ahí. Bueno, pues ¿cómo lo clasifico? Bueno, vamos a tener que atender en este caso a una analogía, ¿no? Bueno, ¿qué características tiene? Bueno, pues te da masaje por medio de vibraciones, etcétera. Entonces hay un capítulo que nos habla precisamente de esto, ¿no? Que son los aparatos que dan masajes, no precisamente para quitar dolores de cabeza, porque no lo dice así la ley, pero sí nos dice, ¿no? Aparatos que son que relajan por medio de vibraciones, etcétera. Y por analogía, pues entonces este aparato yo lo voy a clasificar ahí. ¿Que no lo voy a encontrar llamado? Pues no. Ni tampoco va a ser específico, pues no. Y en este caso pues es esa analogía, ¿no? ¿Qué es lo que se parece de acuerdo a mi merciología de mi producto a lo que la ley me está brindando, ¿no? Y que actualmente pues caemos mucho en esto, ¿no? En la analogía. ¿Por qué? Aproximadamente cada 4 años la Organización Mundial de Aduanas tiene que hacer esa revisión, ¿no? De este sistema armonizado y de esta clasificación de mercancías. ¿Por qué? Porque la tecnología va mucho más adelante de lo que nosotros en los textos legales podemos tener o en el sistema, ¿no? Entonces ya salió, no sé, un iPhone nuevo, ya salieron un aparato nuevo y que en su momento pues no estaba considerado dentro de la LIGE o no estaba considerado dentro del sistema armonizado porque en su momento no existía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cada 4 o 5 años se tiene que actualizar pues este sistema. Hasta ahorita pues todavía no se ha dado esta actualización a partir del 2007, que fue la última reforma a la ley. Entonces ya llevamos 5 años de que no se actualiza. Ya la tecnología nos ha estado ganando, ¿no? Entonces hemos tenido que aplicar mucho esta parte de la analogía de, bueno, qué características tiene, porque no lo encuentro tal cual en la ley, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a encontrar iPhone, no encontramos tablet, no encontramos eso. Tenemos que ver las características y de acuerdo a esto, pues entonces yo lo voy a clasificar, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que esta regla quizás, bueno, analogía, ¿cómo voy a clasificar algo por analogía? Pero finalmente se tiene que aplicar y actualmente lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahora hay una última regla, bueno, 2 reglas, pero la que voy a tocar es la regla 5, que esta regla es ya como muy específica de cierto tipo de mercancías. Sobre todo lo que son instrumentos musicales, cámaras fotográficas o aquellas mercancías que tengan que llevar consigo alguna envase especial, o en el caso, por ejemplo, de las cámaras fotográficas, pues que tienen se me fue el nombre, no es envase, es déjenme, no, pues voy a no es un envase, es su estuche. Yo me acuerdo, su estuche. Entonces, cuando la mercancía venga con un estuche, pues por un lado podríamos decir, pues aquí tenemos 2 mercancías. Tenemos uno que es el estuche de la guitarra, el estuche de la cámara fotográfica, y por el otro lado pues tenemos el instrumento musical o la cámara fotográfica. Entonces pues voy a clasificar 2 cosas. No, esta regla 5 nos soluciona ese problema y nos dice, bueno, el instrumento musical requiere de su estuche, la cámara fotográfica requiere de su estuche, pues lo voy a clasificar como un todo. En este caso se va a clasificar con el instrumento musical o con la cámara fotográfica. Entonces la guitarra se clasifica junto con su estuche, no sé, el saxofón junto con su estuche. Ojo, algo bien importante, tienen que ser de los normalmente utilizados con este tipo de mercancía, ¿no? Porque igual puedo tener mi saxofón, pero de repente traigo mi estuche con incrustaciones de esmeraldas y con su baño de oro, y entonces, bueno, ya no es un estuche que comúnmente se utiliza con este instrumento musical, ¿no? Se supone que el estuche es pues para que lo proteja, ¿no? Pero no para que luzca más el estuche. Entonces, en este caso, pues tiene que ser de los estuches que normalmente se utilizan con este tipo de mercancía, ¿no?
También importantísimo es que la regla 5 también nos habla de los envases que se utilizan con las mercancías. ¿Por qué? Porque no todas las mercancías pues pueden estar sin su envase o sin su estuche, ¿no? Tienen que ser transportados con esto. Por ejemplo, los yogur. Por lo regular, pues un yogur pues necesita forzosamente un envase. No lo voy a transportar pues, no, o sea, forzosamente necesito el envase. Entonces, cuando nos dice esta regla que también este envase que contiene el yogur se va a clasificar junto con el yogur porque es de los normalmente utilizados para este tipo de mercancía. A diferencia, por ejemplo, y esto le digo mucho a mis alumnos, cuando nosotros vamos a una tienda de chocolates, muchas veces venden un alajero y chocolates dentro. Pues el alajero no es realmente un envase que se utilice comúnmente para vender chocolates. Y menos si es de plata o si tiene su... o es de oro o tiene algunos detallitos, alguna piedra preciada por ahí. Entonces ya no es de los normalmente ocupados. Entonces en esta circunstancia pues ni modo. Los chocolates se clasifican por un lado y el envase por el otro. Pero de los que son normalmente ocupados con ellos, pues sí, se tiene que clasificar el envase con el yogur, el envase con la crema, el envase con la leche o otros tipos de mercancía, ¿no? que vienen en el envase, ¿no? O estas botellas largas de tequila que también traen chocolates, ¿no? Dentro. Ah, esos también. Bueno, en el caso, por ejemplo, de esos, no voy a decir la marca, pero son muy famosos, una botellita azul, y muy deliciosos, por cierto. Bueno, aquí tenemos algo bien importante. Tenemos tequila, tenemos chocolate y tenemos envase. Y de hecho el envase es creo que hasta marca registrada, la verdad. Creo que sí es hasta marca registrada. Sí, marca tridimensional. Inclusive la empresa, en este caso esta empresa, que se encuentra en Guanajuato, por cierto, fabrica sus propias, tiene su empresa que fabrica su botella, porque es así exclusivísima de esta empresa. Tequila. Exactamente. Entonces aquí, bueno, ¿cómo se clasifica? Lo clasifico por el chocolate, lo clasifico por el tequila, lo clasifico por la botella. Y aquí, bueno, mi punto de vista es que se clasificaría por el tequila porque ese es el que le da el carácter esencial. Si yo quisiera un chocolate común y corriente, pues me compro cualquiera y hay muchos chocolates, ¿no? Sí. Inclusive yo creo que hasta más ricos que este, porque de hecho ellos también son los fabricantes de este chocolate. Esta empresa también se dedica a fabricar estos chocolates y no solamente eso, ¿no? Es una empresa que está creciendo mucho. Aparte de que fabrica su botella, fabrica sus chocolates y fabrica el tequila, otras tantas cosas, ¿no? Que también fabrica esta empresa, como son, por ejemplo, velas, como son perfumes, pero esos únicamente se comercializan en la región, no se comercializan en tiendas de autoservicio. Entonces, bueno, si yo voy a comprar esos chocolates, realmente los voy a comprar por el contenido del chocolate, que es el tequila. Yo quiero degustar ese tequila con el chocolate. Entonces, en este caso, bueno, atendiendo a las reglas, yo lo clasifico como tequila, ¿no? Que es el que le da ese carácter esencial, ¿no? Y porque aparte, bueno, sí encontramos dentro de la ley que igual vienen las confituras y que igual vienen con rellenos, etcétera, pero finalmente este relleno no es de los comunes, ¿no? No es lo mismo así con la cereza o que le pongo no, sino yo voy precisamente porque tiene el relleno del tequila, ¿no? O los que tienen relleno, por ejemplo, bueno, ahí sí voy a decir tal cual Baileys, por ejemplo, o el Kahlúa, pues yo me voy porque tienen el Kahlúa, porque tienen el Baileys, pero no porque sea el chocolate, sino yo quiero ese, ¿no? El relleno. Entonces eso es lo que le va en este caso pues el carácter esencial y por ahí, ¿no? Es donde nosotros exactamente, ¿no? Nosotros lo clasificamos, ¿no? Y bueno, regresando a esta regla 5 de los envases, bueno, esta regla 5 nos habla de que nosotros tenemos que clasificar su envase, pero sucede que hay envases, que sobre todo este tipo de envases se les llama muy comúnmente de casco perdido, es decir, nosotros lo utilizamos y lo desechamos, que en muchas ocasiones no lo hacemos porque nos quedamos con el topper de la crema porque es práctico y el del yogur y eso. Sí es cierto, pero realmente estos envases no están diseñados para reutilizarse. O sea, realmente cuando, no sé, las marcas de las cremas, de los yogur, diseñaron o pidieron que se les diseñara el envase, pues no es para que sigan reutilizándose en la casa.
Pero ¿qué sucede? Bueno, pues nosotros, porque son prácticos, Sí. pero realmente el fin no era ese. Hay envases que sí están diseñados para reutilizarse. Un ejemplo, los que contienen el oxígeno, los que contienen, por ejemplo, las barricas que contienen bebidas alcohólicas, son de los que no son para desecharse. Por ejemplo, lo de las barricas son maderas muy en específico, muy finas, que se utilizan para que le puedan dar el añejamiento a determinada bebida, ¿no? Por ejemplo, llámese tequila, llámese, por ejemplo, el mezcal también puede tener añejamiento, y otro tipo de bebidas. Entonces utilizan una madera especial y barricas especiales, y se tiene que tener, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, un determinado tiempo en reposo en estas barricas, y que por ejemplo para las exportaciones de este tipo de mercancías no se permite, más bien, bueno, lo exportan pues igual, ¿no? En barrica y hasta determinados litros, ¿no? Pero también lo establece así la regla. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estos envases pues no son para desecharse, sino son reutilizables y se van a seguir utilizando. Pues en este caso, por un lado, tengo que clasificar el oxígeno, tengo que clasificar el mezcal, tengo que clasificar el tequila, y por el otro lado clasifico la barrica, clasifico el envase donde viene el oxígeno. ¿Por qué? Porque se pueden seguir reutilizando y están diseñados para eso, ¿no? Para seguirse reutilizando. Entonces también ahí, ¿no? Y aunque yo quisiera clasificar la barrica con todo y el tequila, no se puede, porque aparte no vamos a comercializar muchas veces, en todo caso, ¿no? No voy a venderlo, no voy a comercializarlo ya al público en general, pues en la barrica. No es para eso, ¿no? Igual es para que se transporte, para su añejamiento, pero no tiene la finalidad realmente de que sea para comercializarse al final, ¿no? Ya como producto terminado. Para eso pues tienen sus botellas, ¿no? Ya diseñadas, muy bonitas y todo. Entonces eso también nos marca las reglas, ¿no? Que tengo que ver qué tipo de envases estás utilizando en tus mercancías para saber si las comercializamos con un todo, o por un lado una y por el otro lado la otra, que también es importante, ¿no? De hecho hay mercancías y tenemos algún ejemplo, un reloj Rolex, que el Rolex, pues ya, perdón por la marca, pero tengo que decirlo, pues es un reloj que ya nosotros conocemos que pues es carísimo, ¿no? Y fino. Por lógica, o ya atendiendo a que sea obvio, pues no lo voy a traer en un envase de plástico, no lo voy a traer en un envase y todo de cartón, sino que se diseñan cajas especiales para estos relojes, y que también son de metales muy bonitos, muy, muy bien hechos y todo, y que igual decías, bueno, pero pues no es el que comúnmente vas a utilizar para un reloj. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí para un reloj como con estas características y con el prestigio que tiene. Entonces también hay que atender a quién comercializa el producto, qué tan posicionado está en el mercado, y entonces también hacia qué público está dirigido, porque bueno, un Rolex pues digo, no está dirigido a personas de escasos recursos. No quiero que suene grosería, pero realmente no. O sea, está dirigido a personas que tienen unos ingresos altos y que pueden realmente pagar una buena cantidad por ese reloj. Entonces se tiene que comercializar en un envase pues que se acuerda al producto y de acuerdo al público que está dirigido, ¿no? A las personas a las que va dirigido. Entonces también en eso tiene que atender el criterio, ¿no? A veces en la aduana no lo tienen. La verdad, soy sincera, ¿no? Que bueno, pero este no es el que comúnmente es con un reloj. Sí, pero estamos hablando de este reloj, de esta marca, ¿no? O teníamos otro ejemplo, unas botas, no recuerdo si eran de cocodrilo o de víbora, y que venían en un envase especial para estas botas. O sea, de hecho la caja era con la forma específica de la bota, pero también la caja era o de víbora o de cocodrilo. Entonces cuando llegan a la aduana dicen, no, pero esto no es el que se comercializa comúnmente con las botas. No, pero sí con estas botas. O sea, estas botas inclusive se mostraba que eran de la forma de la bota, o sea, que no podía guardarse nada más en esa caja que esas botas. Entonces, atendiendo a esto también, los problemas otra vez de esa clasificación, ¿no? ¿Qué te detiene en tu mercancía? Y en lo que tú le dices a la autoridad es que mire, o sea, vámonos a la regla. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice esto, ¿no? Que son de los que comúnmente se comercialicen con ellos. Y pues claro, unas botas así, pues se tienen que comercializar pues no en una cajita de cartón, ¿no? O sea, eran unas botas muy finas, muy caras, y que pues
realmente se tenía que comercializar en un envase acorde a la mercancía. Y en este sentido, bueno, pues la caja era pues del mismo material, ¿no? Y que finalmente se dieron cuenta y pudimos decirle a la autoridad que realmente pues era la caja, ¿no? que tenía que ir clasificada con esta mercancía, ¿no? Entonces, estas reglas que ahorita vemos son importantísimas para clasificar, pero también si nos damos cuenta, pues no nos solucionan todo. O sea, desgraciadamente no nos dan tal cual aquí, ¿no? Y nos llevan a la fracción arancelaria, ¿no? También tenemos que atender algo que se llaman notas explicativas. Cuando se publica la ley del Impuesto General a la Importación y a la Exportación, pues vienen las fracciones arancelarias y es la ley más pequeña que tenemos en el territorio nacional porque solamente tiene 2 artículos. Pero esos 2 artículos son, híjole, amplios y vastos con las fracciones arancelarias que tenemos. Entonces, bueno, pues sí, nosotros hojeamos la ley y pues vemos muchas fracciones arancelarias y bueno, ¿y ahora qué? Ah, perfecto. Pues aparte de la ley del Impuesto General a la Importación y a la Exportación, nuestras autoridades también publican en Diario Oficial algo que se llama notas explicativas. ¿Qué son las notas explicativas? Pues nos dicen, lo que yo, autoridad, quise decirte en esta fracción arancelaria es lo siguiente. O tú vas a entender, por ejemplo, por confituras, lo siguiente. O también tenemos dentro de la misma LIGE, perdón, me lo salté antes de llegar a las notas explicativas, algo que se llama notas de capítulo. Entonces, dentro de la misma ley vamos a encontrar que viene, este capítulo comprende o no comprende. Un ejemplo, en el capítulo 95 de la LIGE son los juguetes. Habla de todos los juguetes que nos podemos imaginar y de artículos de Navidad. Curiosamente, en este capítulo que nos habla de juguetes y de artículos de Navidad, no comprende, por ejemplo, las bicicletas. Y nos dice, nosotros pensaríamos, ¿no? Pues la bicicleta, pues la considero como juguete o se considera más como juguete, pues voy a clasificar en el capítulo 95. Pero resulta que el mismo capítulo te dice, este artículo no comprende bicicletas. Y nos manda al capítulo 87, 89, no lo recuerdo bien. Entonces, si nosotros también no atendemos a las notas que vienen en cada capítulo, pues, ok, atendiendo a la regla primera, que es el valor indicativo, y yo leo juguetes capítulo 95, pues me voy a ir con la idea. Exacto. Y me voy a ir al capítulo 95. Pero ojo, por eso les digo, luego las reglas no nos dan todo, ¿no? Tenemos que atender a esas notas de capítulo en donde nos dice, ¿qué crees? Aquí sí comprende tal cosa, ¿no? Ejemplo, las resorteras, que muchos creeríamos que es un juguete, pues está considerado como armas. Sí, y de hecho ni siquiera viene tal cual resortera, sino que viene, pues, ¿qué es una resortera? No, arma blanca tampoco, pero sí viene, no sé, la descripción, ¿no? De la resortera. Y que atendiendo ahora sí a las notas explicativas, nos vamos a dar cuenta que, pues en las notas explicativas te dicen, y aquí se consideran, por ejemplo, en caso de las resorteras, aquellos, no sé, instrumentos o armas que son para los pajaritos, para tener a los pajaritos y así, inclusive así lo encontramos, ¿no? Entonces, esas notas explicativas también son importantísimas y que estas notas sí son todavía más específicas porque son notas por cada partida o por cada subpartida. Entonces, ahí también tenemos que atender a estas notas, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3.